Continuamos entonces con el tema de competencia civil. Habíamos llegado hasta los comentarios del artículo 18 que decíamos jueces municipales que conocen de asuntos en primera instancia. Vamos entonces al artículo 19 que son jueces civiles del circuito en única instancia. Entonces miren y vayan determinando el quehacer de nuestros jueces. Ya vimos los artículos pertinentes para jueces civiles municipales en única instancia, jueces civiles municipales en primera instancia, y pasamos entonces al artículo 19, jueces civiles del circuito en única instancia. O sea, tanto jueces civiles municipales como jueces civiles del circuito conocen de asuntos en única instancia y en primera instancia. Entonces nos ubicamos en el artículo 19, nuestros jueces civiles del circuito en única instancia. ¿De qué asuntos conocen? Todo el régimen de propiedad intelectual, de los trámites de insolvencia no atribuidos a la Superintendencia de Sociedades y a prevención con esta de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes. Les explico entonces. Trámites de insolvencia no atribuidos a la superintendencia. Miren que aquí hay un primer aspecto y aparece la superintendencia de sociedades, porque como son asuntos de sociedades, pues miren que Colombia aquí, a través del artículo 116 de la Constitución, ha dispuesto que pueden conocer, por ser expertos en ellos, la superintendencia de sociedades de esos conflictos, y digámoslo así, se lo quitó a los jueces civiles del circuito. Dice, y a prevención con esta, cuando les hablen de competencia a prevención, quiere decir que el legislador ha establecido que el accionante puede acudir a uno o a otro heterocomponedor. Entonces aquí nos está diciendo que en estos asuntos se podría acudir en algunos casos o a los jueces civiles del circuito o, si usted prefiere, directamente a la superintendencia de sociedades. Por eso dice y cómo, a prevención con esta de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes. Entonces, ojo que el régimen de personas naturales en Colombia, comerciantes, tengan cuidado porque lo tienen que evaluar completo, personas naturales comerciantes, pues van y serían objeto por el numeral segundo de este artículo de competencia de los jueces civiles del circuito. El tercer evento de la actuación para el nombramiento de árbitros en materia de arbitraje, van a ver ustedes que las partes, si deciden acudir al proceso arbitral, ellas mismas pueden disponer de sus árbitros, pero si no lo hacen, entonces será competencia en única instancia de un juez civil del circuito ese nombramiento de esos árbitros. ¿Qué comentarios hay sobre ese artículo 19? El Código General del Proceso incorpora competencias en única instancia al juez civil del circuito. ¿Por qué se los nombro y por qué se los digo? Porque en el Código de Procedimiento Civil no habían asuntos atribuidos a los jueces civiles del circuito en única instancia. Pues aquí sí ya ven que hay tres escenarios en los cuales, si eso sucede, van en única instancia ante jueces civiles del circuito. Respecto al numeral primero, los procesos relativos a la propiedad intelectual deben estar catalogados como de única instancia. Como tienen ley especial, entonces, claro, es aquellos en los cuales nos indique el legislador que irán por la única instancia, porque si no nos dirá, van en primera instancia. Entonces, aunque la competencia pueda ser para ese mismo juez civil del circuito, ojo que el procedimiento es el que cambia, porque no sería en única instancia, sino en primera instancia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Ya saben ustedes que única instancia, pues no hay posibilidad de apelar esa sentencia, pero en los procesos de primera instancia sí existe la posibilidad de apelar la sentencia y se iría a un juez de segunda instancia. Entonces, ojo, procesos relativos a la propiedad intelectual, pero que estén catalogados en la Ley Especial de Propiedad Intelectual como de única instancia. El artículo 20 entonces nos habla competencia de jueces de civiles del circuito, pero en primera instancia. Claro, esto al principio lo entiendo es complejo, por eso hay que anotarlo, hay que irlo refiriendo, porque son muchos eventos en los cuales
pues uno si no tiene la destreza, pues muy difícil va a ser que se acuerde, pero para eso está el instrumento denominado Código General del Proceso, y si uno tiene la duda, pues va y mira. Estamos explicando en torno y en cuanto a qué es la competencia, que es lo que estamos viendo, la competencia civil. Entonces, ¿de qué asuntos? Contenciosos de mayor cuantía o responsabilidad médica. Entonces, volvemos a que mira aquí que el asunto sea contencioso, pero de mayor cuantía, porque los de mínima y de menor cuantía conoce un juez civil municipal en primera instancia. Pero como aquí estamos hablando de jueces civiles del circuito en primera instancia, ojo, son asuntos de mayor, que sean contenciosos, pero de mayor cuantía. O todo el tema de responsabilidad médica. El tema de propiedad intelectual que no esté atribuido a la que acabamos de ver en el artículo 19. El tercer numeral, competencia desleal, todo lo que tiene que ver con la competencia desleal. El cuarto numeral, los contratos de sociedades, personas jurídicas de derecho privado en cuanto a nulidad, disolución y liquidación, ese régimen societario pues irá por ahí. La expropiación, procesos de expropiación, entonces ahí ya ustedes tienen que grabarse y entender que el numeral quinto de ese artículo 20 me dice que en Colombia de los procesos de expropiación solo puede conocer un juez civil del circuito y el procedimiento será en primera instancia. Entonces miren que es un proceso que va ante el juez civil del circuito, pero no es de única instancia, es de primera instancia. Y únicamente puede conocer un juez civil del circuito, porque ahí me lo está atribuyendo la ley, me está diciendo el numeral quinto. Obvio que yo no les voy a pedir, y mal haría a alguien en pedirles que ustedes se tengan que saber todos los numerales y todos los conflictos. No, lo importante de esto es que ustedes, teniendo el Código General del Proceso, ustedes puedan conocer, y si tienen la duda dicen, bueno, este asunto a quién iría, a un juez civil municipal o a un juez civil del circuito. Esto se tramita en única instancia o en primera instancia, y ahí tienen los elementos para determinarlo. De los asuntos de jueces de familia en primera instancia donde no existan. Miren que aquí también revalida el tema de los conflictos de familia. Claro, ya lo dijimos en la anterior ocasión. Si hay juez de familia, pues irá al juez de familia, pero como no todos nuestros municipios en Colombia tienen esa posibilidad, pues a falta de jueces de familia, irán o atenderán los jueces civiles del circuito. Ojo, en primera instancia. Entonces eso hay que mirarlo en conjunto. Conocen también de las acciones populares y de grupo, acciones constitucionales, competencia para quién, para jueces civiles del circuito en primera instancia. La impugnación de actas de asambleas, si es del caso, pues allí las tendrán referidas y lo tendremos ante un juez civil del circuito en primera instancia. De los procesos de mayor cuantía relacionados con los derechos del consumidor, ojo, aparecen derechos del consumidor, pero tienen que ser de mayor cuantía, porque si son de mínima o menor cuantía serán de competencia del juez civil municipal, o si el asunto está atribuido a la Superintendencia de Industria y Comercio, pues por allí se moverá. Entonces se la quitaría a los jueces civiles municipales o del circuito, pero si no, pues ya saben, siendo de mayor cuantía, están en primera instancia para los jueces civiles del circuito. Y el numeral décimo nos dice a prevención con los jueces civiles municipales de las peticiones sobre pruebas extraprocesales. A prevención, ya lo habíamos hablado, lo tienen que ver en conjunto, porque en Colombia entonces usted de este numeral décimo, ¿qué tiene que entender y qué tiene que saber? Que sobre peticiones de pruebas extraprocesales que caben en Colombia, yo puedo acudir o ante un juez civil municipal o ante un juez civil del circuito, porque ahí en los distintos artículos que hemos visto y en este puntualmente en el numeral 10 me está diciendo yo puedo hacer una petición sobre prueba extraprocesal a un juez civil del circuito, sí, en primera instancia. A prevención, ya saben, escoge, volvemos al mismo asunto y le repito, cuando les hablen de competencia prevención, quiere decir que el legislador ha dispuesto de varios heterocomponedores y este es un caso típico entre nuestros jueces. La petición de pruebas extraprocesales, entonces yo la puedo hacer ante un juez civil municipal o ante un juez civil del circuito. Yo escojo, o nos da la posibilidad de escoger.
El numeral 11 de los demás procesos o asuntos que no estén atribuidos a otro juez, por el tema residual que hemos hablado, tipo, en el cual sería atribuido si no hay quien atiende ese conflicto, que en Colombia no existe esa posibilidad, pero no se puede dejar la brecha, sería de competencia de un juez civil del circuito en primera instancia. ¿Qué comentarios hay a este artículo? Sobre el numeral primero, entonces los procesos de restitución de inmueble arrendado, aunque sean de mayor cuantía, se tramitan en única instancia cuando la causal sea mora en el pago del canon. Y aquí ustedes analizan con lo que yo les dije anteriormente y miren que todos los procesos de restitución en Colombia, sin importar la cuantía, se tramitan en única instancia cuando la causal sea mora en el pago del canon. Solo esa causal. De resto hay que hacer la diferenciación. Entonces hay que ir teniendo en cuenta, hay que ir anotando, hay que ir mirando. Repito, procesos de restitución de inmueble arrendado, si la causal es mora en el pago del canon, siempre serán de única instancia, no importa que sea ante el juez civil municipal o ante el juez civil del circuito. Sobre el numeral segundo, que tenemos que decir, asuntos relacionados con propiedad intelectual, se exceptúan los de jurisdicción contenciosa administrativa y los de única instancia, claro, porque nos está diciendo que irían de propiedad intelectual siempre y cuando sea de la jurisdicción civil y que sean en primera instancia. Sobre el numeral sexto, circuitos judiciales donde no haya juez de familia, los asuntos atribuidos a ellos en primera instancia conocen los jueces civiles del circuito. La misma connotación que habíamos visto para los jueces civiles municipales. Si el asunto es atribuido a jueces de familia en primera instancia, entonces conocerán los jueces civiles del circuito en aquellos municipios donde no haya juez de familia. Sobre la numeral 11 complementa toda la cláusula general de competencia del artículo 15. Decíamos que es residual y que el legislador la ha dicho dispuesto, aunque no tiene aplicación en Colombia porque está totalmente atribuida por los conflictos, la competencia de nuestros jueces, pero como su función y su misión es resolver todos los conflictos, pues dejó este numeral para dar cumplimiento a esa cláusula general de competencia. Y es que si no es atribuible a ningún otro juez, ¿quién conocerá ese conflicto? El juez civil del circuito en primera instancia. Asuntos de familia. Entonces, importante porque el Código General del Proceso lo reorganizó y dijo artículo 21 en única instancia y artículo 22 en primera instancia. Entonces, miren también que aquí jueces de familia, estamos hablando, y hizo la distinción entre el artículo 21 y 22. Entonces, funciones, jurisdicciones por parte de autoridades administrativas les corresponde a las superintendencias, artículo 24. Y hay que tener en cuenta que el numeral cuarto de ese artículo 24 se declaró inexequible por nuestra Corte Constitucional lo de las funciones judiciales al cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho. O sea, eso no aplica en Colombia porque la Corte Constitucional estudió puntualmente ese numeral cuarto que en principio quería atribuirle esa competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho y dijo no hay lugar en Colombia, es inexequible, por lo tanto no aplica. Entonces, superintendencias, ojo que son autoridades administrativas, ¿cierto? Cumpliendo funciones jurisdiccionales. Entonces hay que tenerlas en cuenta y las miran ustedes ahí en el artículo. Competencia prevención, lo decíamos. No existen funciones exclusivas para las autoridades administrativas. El interesado que quiere acudir a la jurisdicción ordinaria puede hacerlo. Ya lo saben, siempre que sea jurisdicción, competencia a prevención, ustedes tienen que mirar el legislador que ha establecido, o sea, entre qué heterocomponedores y yo como accionante podré escoger a cuál ir. ¿De qué asuntos participan? Pues todas las funciones jurisdiccionales, el artículo primero del Código General del Proceso que nos habla de su objeto, práctica de medidas cautelares extraprocesales, la figura de la comisión, la figura de la pérdida automática de la competencia, elaborar formularios, el tema de arancel judicial, entre otros. Entonces, de esos asuntos participarían, los tienen en cuenta, se desarrollarán o los desarrollaremos a futuro. El artículo 25 nos habla de la cuantía. En Colombia la cuantía está organizada en 3 rangos. El de mínima, el de menor y el de mayor. Entonces mira aquí el cuánto. Aquí no mira la naturaleza del asunto, sino mira el cuánto. La de mínima, ¿cómo está tasada hoy en Colombia?
pretensiones patrimoniales, claro que se puedan fijar en dinero, porque si no, no cabrían ahí, que no excedan el equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, por debajo de ese valor, pudiéndose cuantificar, pues serán asuntos de mínima cuantía. Los de menor cuantía serán pretensiones patrimoniales que excedan los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero que no excedan los 150. Ese es el rango de la menor. Y el rango de la mayor serán pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces ahí quedan los tres rangos de las cuantías y esos asuntos que se pueden cuantificar, pues se mirarán por este esquema de la cuantía. Miren que en Colombia hay asuntos que no se pueden cuantificar, como podría ser el tema de un desheredamiento, como podría ser el tema de una impugnación de una paternidad o una maternidad. Miren que eso no es cuantificable. Entonces, obviamente que no aplica este artículo y no aplica este factor de competencia. Ahí aplicaría otro factor de competencia que no sería la cuantía o el quantum, porque no se puede fijar, sino sería el tema de la naturaleza del asunto. Entonces verán ustedes que esos están atribuidos es por naturaleza del asunto. No habiendo quantum, pues no puede ubicarse ni en mínima, ni en menor, ni en mayor. Para determinar la cuantía, y esto también es un ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo, tienen que ir determinando cada uno de los numerales porque está referido a procesos en particular. Digamos que ahorita es prematuro, pero cuando ustedes vean procesal civil especial, que ven los procesos en particular, pues necesariamente cuando hablen de cuantía lo tienen que hacer en asocio el artículo 25 y 26. Y entonces ahí nos da una descripción de cada uno de los conflictos. El numeral primero, por el valor de todas las pretensiones al momento de la presentación de la demanda. Se suman todas las pretensiones y el valor de las pretensiones. Ojo, este artículo 26 mira cuantía, mira cuánto. Entonces ese valor de las pretensiones me ubica en un rango, o de mínima, o de menor, o de mayor. Y de una vez, para que lo tengan siempre presente, si es por razón de la cuantía, en Colombia los jueces o nuestros jueces civiles municipales conocen de asuntos de mínima y de menor cuantía. Y nuestros jueces civiles del circuito conocen de asuntos de mayor cuantía. Entonces, ya les digo, de aquí en adelante miraremos los numerales, pero va hablándonos de procesos particulares. El segundo, deslinde de amojonamiento, solamente para ese proceso. ¿Cuál? El deslinde de amojonamiento. Nos dice por el valor del avalúo catastral del predio en poder del demandante. Entonces usted aplica la regla, porque tendrá que obtener necesariamente el avalúo catastral para saber quién es el competente para conocer si un juez civil municipal o un juez civil del circuito, porque le repito, si el asunto es de mínimo o menor, irá a un juez civil municipal, pero si el asunto es de mayor cuantía, irá al civil del circuito. El numeral tercero, pertenencia, sanamiento de titulación y posesorios. Digamos que tres escenarios, ¿no? El proceso de pertenencia, el proceso de sanamiento de titulación en general y posesión o posesorios. También será por el valor del avalúo catastral del predio. En el Código General del Proceso se determina la pertenencia por razones de la cuantía, podrán entonces ir al juez civil municipal. ¿Por qué lo tengo aquí resaltado? Porque eso en el Código de Procedimiento Civil no existía. O sea, todos los asuntos de pertenencia iban a un juez civil del circuito. Ahora no, porque ahora nos lo bajó al tema de la cuantía y ya sabemos si está entre el rango de mínima o menor. El predio que esté siendo objeto de la pertenencia, del saneamiento o de la posesión, el valor de su avalúo catastral me determinará si voy a mínima, si cabe en el rango de mínima, de menor o de mayor. Y si cae en el rango de mínima o menor será un juez civil municipal y si cae en el rango de mayor será un juez civil del circuito. El factor territorial. Ojo que esos artículos, ya les digo, yo se los nombro, los miramos ahí puntualmente con unos ejemplos, pero son mucho más densos para que ustedes los tengan en cuenta. Factor territorial. Entonces, que mira, los fueros. Digamos que veníamos hablando de competencia civil y ya hablamos de la competencia por factor subjetivo. Ya dijimos lo pertinente. Competencia por factor objetivo, que tienen que tener en cuenta que el factor objetivo se subdivide en naturaleza del asunto,
y en cuantía. Entonces, si el legislador dice que va por la naturaleza del asunto, pues allá tendrán que mirar a qué juez está atribuido. O lo otro, descienden y mirarán cuantía. Y si ya tengo que mirar cuantía, pues tengo que ubicarlo en uno de los tres rangos, de mínima a menor o de mayor, y ya sé quién será el juez competente. Y ahora pasamos entonces al factor territorial. Otro, el tercer factor de competencia. Van el subjetivo, el objetivo y entramos al territorial. Para hablar de factor territorial necesariamente tenemos que hablar de fueros. Y los fueros, entonces se subdividen. De esto ya conocen, no es nuevo, porque en la parte civil general lo han visto, lo tienen que haber visto. Entonces el fuero personal o general mira a la persona, ¿cierto? Por el sitio, ojo que estamos hablando de factor territorial. Domicilio, residencia, lugar de tránsito. Entonces primero barremos el domicilio, ya el concepto que ustedes les enseñaron de domicilio aquí lo aplican, de residencia o el lugar de tránsito si es del caso. El artículo 28 nos habla de las reglas generales por razón del territorio. Entonces, para procesos contenciosos, miremos, reglas generales por razón del territorio, entonces me sigue hablando del factor territorial, pero ya puntualmente a cada uno de los procesos. Entonces nos dice, procesos donde haya contienda, que sean de carácter contencioso, siempre se mirará primero el domicilio del demandado y si tiene varios, que en Colombia existe esa posibilidad, lo escoge el demandante en cuál, o sea, en cuál demandar. Residencia si falta domicilio, o sea, si no se tiene domicilio o la persona no tiene domicilio, descendemos entonces al esquema de residencia. Si no tiene residencia tampoco será el domicilio del demandante, por excepción. Es un caso muy sui generis que poco se ve en Colombia, pero dice, a falta de eso hay que atribuirle la competencia a algún juez y si ya no tenemos domicilio, no tenemos residencia o lugar de tránsito, entonces será el domicilio del demandante por defecto. Dos o más demandados, el domicilio de cualquiera de ellos escoge el demandante. Claro, si la parte demandada es plural, pues ahí aplica la regla. Domicilio de cualquiera de ellos a elección del accionante o demandante. Un primer evento, procesos de familia, será también, ojo que está resaltado también, competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve. Esta es la competencia concurrente entre el del domicilio del demandado y el común. Pero mire que dice la regla para ese primer evento, clarito. Asunto solo de familia. Será también competente, también nos está hablando de competencia de prevención, porque también podrá hacerlo el juez que corresponda al domicilio común anterior. Y concurrirían las dos competencias, ¿cierto? Y al concurrir las dos competencias, estamos hablando de la competencia de prevención porque le da la posibilidad al demandante que escoja dónde demandar. El segundo evento también en asuntos de familia, mira, ya es al menor. Entonces dice, en los que el niño o niña o adolescente sea el demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa. Aquí ya no a prevención o concurrente, sino privativa al juez del domicilio o residencia de aquel. ¿A qué se refiere con ese aquel? Pues al niño, a la niña o al adolescente. Entonces, por factor territorial, en estos asuntos de familia, me dice que ahí yo no puedo escoger, sino necesariamente tendrá que ser por factor territorial donde tenga el domicilio ese niño, esa niña o ese adolescente. Y por eso hablamos de competencia privativa. Está destinada única y exclusivamente al juez de familia, pero del domicilio donde esté ese menor o ese adolescente. Otro evento, seguimos en factor territorial. En los procesos originados en un negocio jurídico que involucren títulos ejecutivos, es también, y vuelve y aparece la palabra también, competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Ya saben que cuando den la posibilidad también, competencia concurrente o a prevención, escoge el accionante, el demandado. El cuarto, en procesos de sociedades es competente el juez de domicilio principal de la sociedad. Entonces allí por factor territorial, mire que teniendo varias sucursales o varias filiales, si el tema es de un conflicto de sociedades, será el del domicilio principal, o mejor, tocará instaurarlo,
instaurarlo por juez competente ante el juez del domicilio principal de esa sociedad. En los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Si miran, saben ustedes por fuero general o personal el domicilio. Y si es una agencia, se puede en el domicilio principal o en la agencia sucursal. Ya esto también ha sido objeto de modificación porque si el conflicto se suscita en una agencia, no necesariamente como antes tocaba demandar en el domicilio principal, no, ya teniendo esa posibilidad por existir esa agencia o sucursal, se hará directamente en esa agencia o sucursal. En los procesos originados en responsabilidad extracontractual, civil extracontractual, es también, otra vez también competente el juez del lugar en donde sucedió el hecho. El numeral séptimo. En los procesos en que se ejerciten derechos reales será competente de modo privativo el juez del lugar donde estén ubicados los bienes. Y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante. Entonces, mire qué factor territorial, mira aquí ese fuero que conocemos nosotros como el fuero real, ¿cierto? El lugar donde esté ubicado el bien. Claro, estamos refiriendo a bienes inmuebles, ¿no? Donde esté ubicado. Y puede existir en Colombia un bien inmueble que esté en distintas circunscripciones. Vamos a dar un ejemplo, una hacienda muy grande y que pertenezca o ocupe territorio de Cundinamarca, pero también de Boyacá. Entonces, en este caso, ahí el numeral 7 nos está dando la solución, ¿no? Porque nos dice que a elección del demandante, pues él escogerá si va ante el juez, en el ejemplo que estamos dando, de Cundinamarca o si va al juez de Boyacá. En los procesos concursales y de insolvencia, todo el régimen de insolvencia, lo que antes era la quiebra, bueno, competente de manera privativa, miren que el mismo legislador lo va diciendo, el juez del domicilio del deudor, no de los acreedores, sino del deudor. El noveno, en los procesos en que la nación sea demandante, es competente el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado, y en los que la nación sea demandada, mire que maneja los dos escenarios. Uno primero cuando es demandante y uno segundo cuando es demandada. Si es demandada, el del domicilio que corresponda a la cabecera del distrito judicial del demandante. Entonces uno mira la regla pues y aplica de conformidad a ese factor territorial. El décimo, los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Ya sabe que el privativo nos ubica y nos deja en ese solo y exclusivo juez. El numeral 11, en los procesos de propiedad intelectual y de competencia desleal, los dos conflictos, no solo de propiedad intelectual, sino de competencia desleal, también competente el juez del lugar donde se haya violado el derecho o realizado el acto. El 2, en los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del causante en el territorio nacional y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios domicilios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios. Por eso queda revalidado y queda dispuesto en el registro civil de defunción cuál fue el último domicilio del causante, porque para efectos sucesorales, y lo verán, pues se tendrá su último domicilio. Por eso habla del último domicilio del causante, o sea, del fallecido, del de cuyos, todos estos dos son sinónimos. En los procesos de jurisdicción voluntaria, la competencia se determina así, entonces tiene varios eventos. Solo para procesos de jurisdicción voluntaria. Digamos, hay que tener referido, pero como estamos hablando de competencia, pues yo tengo el compromiso de indicarles todo. Ya les digo, ustedes cuando adquieran más conocimientos en procesal civil general y sobre todo en procesal civil especial, que van a ver los procesos en particular, pues tienen que dar aplicación a todos esos artículos. Aquí el numeral 13 me ubica solo en procesos de jurisdicción voluntaria. Mire que ya me sacó de los contenciosos, ya estamos en los de jurisdicción voluntaria. Dicen, los de guarda de niños, niñas o adolescentes será competente el juez de la residencia del incapaz. Domicilio o residencia del incapaz para guarda, otorgar la guarda. El literal B, en los de declaración de ausencia o de muerte por desaparecimiento. Vea que todos estos procesos son de jurisdicción voluntaria.
conocerá el juez del último domicilio que el ausente o desaparecido haya tenido en el territorio nacional, por factor territorial. Acuérdense que estamos aplicando reglas para factor territorial. En los demás casos, el juez de domicilio de quien promueva, o sea, el domicilio del accionario. Para la práctica de pruebas extraprocesales, ¿qué nos dice? Además, bueno, de requerimientos y diligencias varias en materia civil, será competente el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de persona con quien debe cumplirse el acto, según el caso, según hasta donde esté orientada esa prueba extraprocesal, y aplica el factor territorial. Entonces eso, fuero general o personal. El fuero real, ejemplo, los numerales 6 y 7 del artículo 28, los mira, son puntuales porque es de fuero real, o sea, cuando nos hablan de real, fuero real, ¿qué mira? No la persona, o sea, en cuanto al domicilio, la residencia, el lugar de tránsito, sino la ubicación del bien mueble o inmueble, particularmente del inmueble. Por eso estos son ejemplos claros de que aplica el factor territorial, pero por fuero real. Y el otro fuero, estamos hablando entonces de tres fueros, ¿no? El primero, el fuero general o personal, que ya lo barrimos. Este segundo, que es el fuero real, referente a los bienes, o el fuero contractual, del cual ustedes encuentran un ejemplo puntual en el numeral tercero también del artículo 28 y hace alusiones al fuero contractual. Entonces, hasta aquí, para ir recogiendo, ir resumiendo, tenemos factor subjetivo, que no se subdivide, el factor objetivo, que se subdivide en naturaleza del asunto y cuantía, y el factor territorial, que mira los fueros. ¿Cuáles fueros mira? Tres fueros: el fuero general o personal, el fuero real y el fuero contractual. Factor funcional, cuarto factor, aparte del subjetivo, el objetivo, el territorial, tenemos el funcional, que tiene que ver con el funcionamiento de la rama. De ahí que es ante la imposición de recursos. Entonces el artículo 30 nos dice de qué es competente nuestra Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, agraria, comercial y de familia por factor funcional. Y entra a enumerar del recurso de casación solo conoce, y por eso su nombre, la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. Del recurso de revisión, que es otro recurso y lo miraremos extraordinario, ¿cierto? De sentencias que profiere esa misma corte o los que vengan de tribunales superiores de distrito judicial. Laudos arbitrales en materia civil, o sea que no sean de lo contencioso administrativo. Miren que está hablando del funcionamiento de la rama, o sea, la jerarquía. Por eso arrancamos por su órgano jerárquico mayor, que es la sala de casación. Y ahí va descendiendo. Entonces ahí lo van mirando. Ya les digo, este también les puede causar mucho impacto, porque, pues, ejemplo, si no han visto en materia de recursos, obviamente que ahí pues tienen la dificultad. Tendrá que aprender a distinguir que el recurso es ordinario, que el recurso es extraordinario y quién sea su competente. Pero como no han visto ese asunto, porque es uno de los capítulos aquí, ¿no? Actos procesales de impugnación, pues se refiere a esto. Pero como estamos hablando de la competencia funcional, pues es menester que ustedes lo tengan ahí presente. Después ya lo empezarán a entender y posteriormente a manejarlo. ¿Del recurso de qué? Cuando se niega casación o cuando niega casación el Tribunal Superior de Distrito Judicial o el circuito. El trámite de exequatur de laudos arbitrales o sentencias proferidas en el exterior. De este también conoce por factor funcional nuestra Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es el exequatur? Exequatur es la posibilidad de un trámite que hay en Colombia de hacer valer providencias judiciales proferidas en el exterior con relevancia jurídica aquí en Colombia. Trámite bastante complejo y de ahí que tanto es así que su complejidad solo la puede conocer el órgano máximo, que es la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil. Los laudos arbitrales, ¿qué son los laudos arbitrales? Solo en procesos arbitrales, y el laudo arbitral es la sentencia que se dictan en este tipo de actuaciones. Se llama técnicamente laudo arbitral. ¿Qué es? Si lo quieren llevar un parangón,
son las sentencias proferidas, pero en temas arbitrales. Se llaman laudos arbitrales. De los procesos contenciosos donde sea parte otro Estado, de que este es en asocio con el factor subjetivo que nosotros ya vimos, que dijimos que era competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia, y entonces aquí aparece contencioso donde sea parte otro Estado debidamente reconocido por Colombia. Y también conocerá de la remisión de procesos o actuaciones entre distintos tribunales. Si se llega a presentar un problema de remisión de algún proceso entre tribunales superiores de distrito judicial, por ejemplo el de Cundinamarca, con el de Medellín, entonces resolverá, porque aquí me está diciendo por factor funcional, la Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial o de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Descendemos, tribunales superiores de distrito judicial, sus salas civiles. Entonces, artículo 31. Conocerá en segunda instancia de los que vienen de los jueces civiles del circuito. En segunda instancia también si viene de autoridades administrativas que desplacen a un juez civil del circuito. Porque miren que cuando la competencia es a prevención, que decíamos, usted puede escoger si va a la superintendencia de sociedades o si va al juez. En ese caso, usted establece o se establece que en segunda instancia, si hay lugar a una segunda instancia, miren que el competente, ¿quién será? La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente. El recurso de queja cuando niegan apelación interpuesta ante el juez civil del circuito o ante autoridades administrativas que desplazan un juez civil del circuito, sí. Recurso de queja, que verán ustedes, y de una vez para que lo tengan presente, el recurso de queja opera solo cuando se niega apelación o se niega casación. Ya que estamos hablando del caso que se le niegue a apelación, cuando esa apelación haya sido interpuesta ante un juez civil del circuito o autoridades administrativas del rango del juez civil del circuito. Entonces aquí será competente ¿quién? La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente por factor funcional. Del recurso de revisión, seguimos hablando de recursos, ¿cierto? De todas las sentencias de los jueces de ahí para abajo, por eso se incorporan jueces civiles del circuito, jueces civiles municipales, jueces de pequeñas causas, sentencias de autoridades administrativas, en fin, en general, de todos los recursos de revisión. ¿Quién? Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente. El quinto, el recurso de anulación contra laudos arbitrales que no sean de lo contencioso administrativo. ¿Por qué hace la distinción? Porque es que si es del asunto contencioso administrativo, conocerá el Consejo de Estado. Pero estamos hablando en vía civil o sus afines, si es un tribunal de arbitramiento de raíz civil, entonces irá aquí a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente. El sexto, de la remisión de procesos o actuaciones al interior del mismo tribunal. Vean que a diferencia del último numeral que habíamos visto en Corte Suprema de Justicia, este es al interior del mismo tribunal. Y ese será el competente, entonces, esa respectiva sala civil. Jueces civiles del circuito por factor funcional. Ojo que estamos hablando de factor funcional, artículo 33. Entonces los jueces civiles del circuito por factor funcional conocerán de la segunda instancia de jueces civiles municipales, incluso los asuntos de familia, mire que va descendiendo. De la segunda instancia de autoridades administrativas que desplacen jueces civiles municipales, claro, porque como estamos hablando de segunda instancia, tenemos que entender que de un juez civil del circuito, ¿cuál es la primera instancia? Los jueces civiles municipales, porque ese es el inferior a ellos. Si estamos diciendo que si es segunda instancia, o sea, si hay lugar a apelación, siempre lo tendrá que atender un juez superior jerárquico, y por eso es que va en ese orden. Por eso su nombre es de factor funcional, porque mira el funcionamiento de la rama. Para yo poder mirar el funcionamiento de la rama, pues tengo que saber que eso está dispuesto por grados, empezando de una base que podemos hablar del promiscuo o el juez civil municipal, subiendo un juez civil del circuito, subiendo una sala civil de un tribunal superior de distrito judicial para terminar en una sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo tengo que tener clara esa jerarquía, ese orden, ese aspecto jurisdiccional para poder entender
todo esto. Los jueces civiles del circuito también por factor funcional conocen del recurso de queja, cuando se niega apelación, pero esta apelación interpuesta o ante un juez civil municipal o ante una autoridad administrativa que desplace a un juez civil municipal. Competencia de los jueces funcional. Vemos en factor funcional de los jueces de familia. Pues como el juez civil municipal conoce algunos asuntos de familia, artículo 18, numeral cuarto, artículo 18, numeral quinto, artículo 18, numeral 6, la segunda instancia compete al juez de familia por ser superior funcional en estos asuntos. Entonces miren que en aquellos lugares donde no haya juez de familia que atiende esos casos, los jueces civiles municipales, la segunda instancia no está en un juez civil de circuito. La segunda instancia está en un juez de familia porque es el superior funcional en este tipo de conflictos. Y el quinto es el factor de conexión. Entonces son 5 los factores: el subjetivo, el objetivo, el territorial, el funcional que acabamos de ver y el de conexión. Esos son los 5 factores. El factor de conexión, ¿dónde aplica y cuándo aplica? Cuando la competencia por razón de la cuantía, que ustedes ya saben que pertenece al factor objetivo, pero mira, la cuantía podrá modificarse solo en los procesos contenciosos que se tramiten ante un juez civil municipal por causa de reforma de la demanda, una demanda de reconvención o una acumulación de procesos o de demandas. Aplicaría el factor de conexión, pero siempre y cuando se den estos eventos, si no, no habrá lugar. Y por factor de conexión se modificaría la competencia o iría a ese juez correspondiente. Entonces, ¿a cuáles? Solo modificaciones en procesos contenciosos, o sea, donde haya contienda, que se tramiten ante jueces civiles municipales, si se da cualquiera de estos 3 eventos. Otro evento en el cual aplica el factor de conexión. Se altera la competencia cuando la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura haya dispuesto que una vez en firme la sentencia deban remitirse los expedientes a las oficinas de apoyo o oficinas de ejecución de sentencias, ya sean declarativas o ejecutivas. Entonces miren que factor de conexión, pero esto es por una razón eminentemente organizativa de la rama judicial en la cual dispone que por acuerdo, la sala administrativa dice: este asunto irá ante tal oficina de apoyo, ante tal oficina de ejecución de sentencias, y pues en distritos judiciales grandes verán ustedes que se le atribuye a estos jueces. El Código General del Proceso no contempla la alteración para procesos de sucesión por modificación del avalúo de los bienes inventariados. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esto en el contexto del Código de Procedimiento Civil no existía y aplicaba factor de conexión, así fueran procesos de sucesión con modificaciones del avalúo. Ahora no, ahora es alteración por procesos de sucesión por modificación del avalúo, no hay lugar a aplicación de factor de conexión, seguirá conociendo el mismo juez. Es importante, como estamos hablando de competencia, el artículo 23 que me habla del fuero de atracción. ¿En qué consiste? Es un fuero que permite que un asunto asignado a un determinado juez absorba los demás procesos que en un específico asunto deban promoverse con posterioridad. Si usted va y mira con cuidado el artículo 23 y ahí les queda de referencia, usted verá que hay una cantidad de conflictos en asunto de familia que le dice que por fuero de atracción, ojo, atrae, ¿quién atrae? El juez de familia. Quedó con una crítica y es que es solo para procesos de sucesión de mayor cuantía. Entonces mírenlo con cuidado y en un proceso de sucesión que sea de mayor cuantía, ese juez de familia llama a todos esos otros conflictos que están enlistados ahí, que son hartos. Por eso les recomiendo, mírenlo con cuidado y hay una cantidad de conflictos. Opera el fuero de atracción. Ese juez de familia atraería todos esos otros conflictos atinentes a esa familia. El artículo 139 entonces me habla del trámite de los conflictos de competencia. Ustedes saben que cuando vieron el capítulo de jurisdicción y competencia se pueden presentar conflictos. Aquí nos interesa el de competencia porque vamos a mirar cómo opera. Cuando se sucede un conflicto de competencia,
cuando un juez, o cuando mejor, un asunto es atribuido a un juez y ese juez dice que él no es competente para conocer de ese asunto y su obligación es enviarlo al juez que crea que sea competente. Si ese segundo juez determina que él no es el competente para conocer de ese asunto, entonces estamos frente a un conflicto de competencia que vamos a ver cómo se soluciona. Entonces el 139 expone ese trámite y dice, se declara incompetente y lo remite por auto de rechazo irrecurrible. Entonces lo que les está diciendo, ese juez considera que no es el competente, da sus razones jurídicas y promueve un auto de rechazo y lo envía donde el juez que él cree que es competente. Llegando al segundo juez, este también se declara incompetente. Ahí estamos frente al conflicto de competencias, porque acuérdese que la obligación primordial del Estado es resolver todos los conflictos. Y aquí, pues estaríamos ante el evento que se presentó el conflicto y por ese tema de competencia no tenemos claro quién lo deba resolver. Por eso es que el Estado entra a resolverlo. Y dice que si esto se suscita debe enviarlo al funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos jueces. Entonces, ojo, porque hay que mirar también la organización de la rama civil en cuanto a su funcionamiento para poder determinar que sea el común a los dos. Si no se llega al aspecto de común, hay que seguir ascendiendo hasta que lleguemos a que sea común a los dos, porque se los digo, miren que se puede suscitar un conflicto entre el juez civil municipal de Bogotá y el juez civil municipal de Chía. Entonces, si estamos hablando de factor funcional, estamos diciendo que hay un conflicto entre esos dos jueces, el juez primero civil municipal de Bogotá y el juez primero civil municipal de Chía. Y estamos diciendo que tenemos que llegar a buscar al funcionario judicial que sea superior y común a los dos. Entonces, ascendemos. ¿Quién es el superior jerárquico del juez civil municipal de Bogotá? Un juez civil del circuito de Bogotá. ¿Quién es el superior jerárquico del juez civil municipal de Chía? Bueno, habría que ir al circuito, que sería el de Zipaquirá. Entonces miren que ahí no tenemos uno común, porque uno pertenece a Bogotá y el otro pertenece a Cundinamarca. Estamos ante dos distintos distritos judiciales, no hemos llegado al común, toca seguir ascendiendo. Entonces, ¿cuál es el superior jerárquico de los tribunales superiores del Distrito Judicial de Bogotá? La Sala de Casación Civil Agraria de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál es el superior jerárquico del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca en su sala civil? El o la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces allí ya llegué al común y ese sería el que tendría que entrar a resolver el conflicto. Incompetencia es saneable. Entonces, ojo, porque claro, ustedes han leído, han visto, conocen que el artículo 29 me dice y dice clarito que el asunto debe ser y debe tramitarse ante juez competente so pena de nulidad. Sí, eso es cierto. Pero hay que tener en cuenta que la nulidad puede ser absoluta o relativa. Si es relativa, es saneable. Entonces nos ubicamos en ese escenario. Estamos hablando de la saneable. ¿Cuándo es saneable la incompetencia? Por los factores objetivo, territorial y de conexión. Por eso hace la salvedad por los factores subjetivo y funcional. Entonces, retomando. Si existiese una nulidad, pero todos los sujetos actúan y estamos determinando la competencia por factor objetivo y territorial, pues miren que eso es saneable. ¿En qué sentido? Que si todas las partes actuaron y ninguna dijo nada, y me estoy refiriendo a todos los sujetos procesales, tanto el demandante como el juez como el demandado, ¿qué hicieron? Sanearon esa actuación. Pero de aquí en adelante, para que lo tengan presente, si es por factor subjetivo o si es por factor funcional, ahí no es saneable. Entonces pasa al escenario contrario. Es insaneable. Es de carácter absoluto si estamos hablando de factor subjetivo o factor funcional. Por los otros hay que mirar la actuación porque puede llegar a ser saneable si los sujetos siguen actuando. Si la actuación le es remitido por alguno de sus superiores funcionales, pues no se puede declarar incompetente. Claro, se resuelve de plano y ordena remitirlo sin recurso, porque si no nos quedaríamos en una sin salida, ¿no? Ya el superior común
determina quién es el competente conocer y envía la actuación a ese juez y ese juez tendrá que abocar conocimiento. El superior de la autoridad judicial desplazada resuelve cuándo, cuando exista conflicto entre autoridades administrativas o entre una autoridad administrativa y un juez. ¿Sí? Esto está referido al artículo 116 en temas de competencia y posibles conflictos de competencia porque nos habla el superior de la autoridad judicial desplazada. Siempre las superintendencias, siempre las autoridades administrativas cuando administran justicia están desplazando a un juez de la República. Entonces el juez puede ser un juez civil municipal o puede ser un juez civil del circuito, por eso me habla de que la autoridad judicial desplazada, tenemos que mirar si desplazó un juez civil municipal o desplazó un juez civil del circuito y será el superior el que resuelva esa situación. La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. Claro, hasta ahí quedaría revalidada. Hasta que no aparezca la declaración de incompetencia, pues no tocará en nada la actuación que se lleve hasta ahí. Es más, se conserva. Sino que después tendremos que mirar ante juez competente para seguir su actuación, so pena de no caer en una nulidad. Y miremos, terminamos el tema de competencia con la figura de la comisión. Entonces, en el Código General del Proceso, los artículos 37 al 41 se dedican a la figura de la comisión. ¿Qué es la comisión? El juez solo lo hará por excepción. Comisionar es una tarea jurisdiccional que un juez le puede otorgar a otro, pero siempre y cuando esté autorizado por la ley. Esa comisión se puede hacer por videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación que garantice los principios de inmediación, concentración y contradicción. Si así está garantizado, y ya es muy común, además mucho más práctico, más barato y más rápido, que se haga por videoconferencia o teleconferencia. Hay que garantizar el tema de las TICs. La Corte Suprema de Justicia y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pueden ordenarlas. Entonces miren que ustedes podrán encontrar y van a encontrar algunos escenarios donde la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dice los jueces civiles del circuito en este caso pueden comisionar esa tarea jurisdiccional en otro juez o en otra autoridad. Y así está establecido en la norma, pues ahí se podrá acudir a la figura de la comisión. ¿Esto qué quiere decir? Que la comisión está predeterminada por la norma. No es que un juez de buenas a primeras se le invite y diga yo esta tarea judicial la voy a comisionar porque es que tengo mucho trabajo o cosa similar. No, tiene que estar consagrada en la norma y tiene que estar dispuesta, ya lo saben, por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia o por esa otra alta corte que vendría a ser el Consejo Superior de la Judicatura. Si no, el juez no podrá comisionar. No se puede comisionar para la práctica de medidas cautelares extraprocesales. Está restringida para esa institución procesal. Entonces, medidas cautelares extraprocesales no puede el juez comisionar a otro. Cuando se ordene la práctica de medidas cautelares antes de notificar la primera providencia, ahí se está hablando del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, se puede enviar copia del auto para que se notifique personalmente. Esto es un tema que desarrollarán ustedes en la práctica y es que dice que en aras de la economía procesal usted puede, en la práctica de una medida cautelar, llevar copia de ese auto y de una vez mata dos pájaros de un tiro, porque no solo practica la medida cautelar, sino notifica personalmente al demandado, siempre y cuando el demandado sea quien atienda la diligencia. La nulidad por falta de competencia territorial del comisionado podrá alegarse hasta el momento de iniciarse la práctica de la diligencia. Entonces, ojo, aquí aparece entonces la triada. Figura de la comisión, tres elementos. Un comitente, que es el juez que da la orden, un despacho comisorio, que es en sí la orden, y un comisionado, quien es que debe cumplir la tarea jurisdiccional. Entonces, siempre que les hablen de la figura de la comisión, ojo a la triada. Un juez comitente, que es el que da la orden porque está amparado por la ley para hacerlo, lo hace a través de un despacho comisorio que es la orden en sí de lo que quiere que se haga en beneficio del asunto que él está conociendo y un comisionado que es el juez o la persona que debe cumplir con esa tarea jurisdiccional. Por eso los tres elementos, comitente,
despacho comisario y comisionado. Entonces aquí me está hablando, la nulidad por falta de competencia territorial del comisionado puede darse, que por factor territorial no sea competente, pero hay que alegarla hasta el momento de iniciarse la práctica de la diligencia. Porque si se permite que se haga la diligencia, estamos frente a una nulidad saneable. De tal manera que si se actúa y no se dijo nada, pues la nulidad se sanea, es relativa. El despacho comisorio, que es la orden, contiene pues, el objeto preciso y claro, más la reproducción del auto y si es del caso fija un tiempo para su práctica. Puede sancionar al comisionado si incumple entre 5 a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces el despacho comisorio, ya lo saben ustedes, es la orden que se da en el ámbito de la figura de la comisión. Para alegar la extralimitación se cuenta con 5 días después de que le llegue al comitente y se corra traslado. Entonces miren que es una nulidad por extralimitación del comisionado que se puede alegar, pero es dentro de esos 5 días, porque si la parte o las partes, una vez les corran traslado, no dicen nada durante esos 5 días, que hacen con esa nulidad? Pues la sanearon por omisión, no dijeron nada, entonces ya no habrá lugar posteriormente a alegar que fue que el comisionado se extralimitó. No, no habrá ya lugar. Y se puede comisionar en el exterior, según el caso. Ya es mucho más complejo porque ya viene un tema de tratados internacionales, ¿no? Procedimiento como sería por carta rogatoria al Ministerio de Relaciones Exteriores o directamente al cónsul o al agente diplomático para que proceda a hacer esa figura. De esta manera entonces terminamos el tema de competencia civil, hay que mirarlo, hay que analizarlo. De esto pueden surgir muchas preguntas que vamos a absolver o se absolverán la respectiva retroalimentación por lo extenso y lo complicado. Pero, pues digamos que envuelve todo el capítulo de competencia civil y de esta manera pues terminamos esta segunda sesión. No sin antes advertir, hay que entrar a mirar todos esos artículos que son extensos y engorrosos para lo que pueda resultar de ella.